Hola Manuel, buen día, bienvenido, un gusto saludarte. Manuel Morales, escritor, analista, parte del CONADE, del Consejo Nacional de la Democracia, acompañándonos estos minutos aquí en el programa. Manuel, bienvenido. Muy buenos días, Nicolás, Gladys, encantado de estar en el programa. A su disposición. Manuel, a ver, tantas cosas para hablar, ¿no? A ver, Sí, ¿cómo anda eso de la Defensoría del Pueblo? Va a ser otro dolor de cabeza, no sé si es que no se ponen de acuerdo. Finalmente, ¿quién va a ser? Tú te postulaste, te sacaron en dos patadas, impugnaste esa decisión, pero que de seguro no te escucharon. ¿Cómo estás viendo esta elección de nuestro próximo defensor del pueblo que se había programado para hoy día, pero parece que se ha suspendido, Manuel? sí, en realidad es parte de esta crisis, ¿no? Institucional, más allá del tema personal. La Defensoría del Pueblo durante la gestión de Tesanos y la señora Nadia Cruz, ya sabemos por dónde fue. Entonces se abría pues un espacio, ¿no? De duda, un espacio, una posibilidad de que se pueda hacer una elección más o menos transparente, ¿no? Al principio se condicionó, el MAS condicionó esta selección de postulantes, pero luego se hizo un acuerdo entre las tres bancadas para que no haya criterios de discriminación por haber participado en las movilizaciones del 2019. Hasta ahí todo estaba bien, entonces en ese contexto uno se puede presentar. Pero una vez que me postulo, ahí descubrimos otro tema, ¿no? Y es que el 69% de la comisión está conformada por gente del MAS. 69%. Dos tercios son 64%. Pero el MAS nunca ha sacado dos tercios ni 69% de los votos, solo ha llegado al 55%. Entonces, esto significa que la comisión debería haber tenido una proporcionalidad. El MAS evidentemente debería haber tenido mayoría en la comisión, pero no al grado de tener dos tercios. Entonces, este es un primer problema que se ha detectado y que, bueno, pues es una culpa también de las bancadas de oposición que en vez de haber tomado una sola comisión, por ejemplo, con el 100% de los opositores, estratégicamente deberían haber colocado gente en la comisión de Constitución, en esta comisión mixta, para evitar que el MAS tenga el control absoluto. Bueno, ese pequeñito error, ahora estamos viendo las consecuencias. ¿Y cuál es la consecuencia? Que el MAS, como tú dices, ha tenido, al tener una mayoría tan abrumadora en la comisión, que te repito, no representa la votación que ellos han obtenido, ha metido y ha sacado a la gente que le ha dado la gana, ¿no? En la última sesión han sacado a dos postulantes, un señor Loaiza y otro más que tenían buen currículum. Además que ya habían trabajado, por ejemplo, el señor Loaiza ya había trabajado en la Defensoría hace varias gestiones, entonces tenía mucha experiencia. Y uno de los diputados del MAS dijo, pero es que es mi criterio, yo lo evalúo mal al señor, o sea, por más que él diga que es bueno, para mí ha sido malo. Entonces, han votado en línea, Nicolás, todos han votado regular, 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 porque había la opción malo, regular, bueno y excelente. Entonces, el MAS se puso de acuerdo ya en las últimas sesiones de la comisión para excluir cualquier posibilidad de candidato independiente y solamente terminó seleccionando a diputados azules, ¿cómo es? A candidatos azules nuevamente. Ahí reaccionó, las dos bancadas han reaccionado y han dicho que no van a dar los dos tercios para la elección ahora del nuevo defensor o defensora del pueblo, con lo cual se podría empantanar esta designación. El tema es más grave todavía porque, no sé si le comenté en alguna oportunidad, el MAS compró 6 votos desde que Luis Arce juró como presidente. Han comprado 6 diputados y senadores, 4 de Creemos y 2 de Comunidad Ciudadana. Y ahí vuelve otra crítica a las dos bancadas, que hasta el día de hoy no han recuperado sus curules. Entonces, estos 6 diputados tránsfugas y senadores están controlados por el MAS. Y para esta sesión le faltan 6 más, Nicolás. Es decir, que si comprarían 6 diputados o senadores más, podría el MAS volver a tener 2 tercios, pero ya no solo para la elección de defensor, sino también para los postulantes a los cargos de magistrados del Poder Judicial, del órgano judicial, que se va a definir
para el próximo año. Así de grave es la situación, Nicolás. Hay, a ver, en el periódico El Deber dice que hay 6 finalistas para el defensor del pueblo y uno de ellos será el defensor. 7 aspirantes, 7, solo 2 no tienen vínculos con el gobierno. No sé si los conoces, está don Pedro Francisco Calizaya Aro, abogado, Rubén Julio Estrada Candia, abogado, Claudia Andrea Calvo Campos, administrador de empresas de Chuquisaca, Ramiro Leonardo Iquice Palli, abogado de Potosí, Luisa Antonia Chipana Ubaraz, abogada Cochabamba, Porfirio Machicado Gisbert, abogado de La Paz, y Evelyn Patricia Cosío Márquez. Uno de estos 7 seguramente va a ser el defensor del pueblo. ¿Los conoces a estos postulantes, Manuel? No, a la única que la conozco es a la doctora Evelyn Cosío, porque es abogada de los casos de Ader Coca. Él estuvo en la defensa de Franklin Gutiérrez, ¿te acuerdas, no? De los dirigentes, Sergio Pampa, todos ellos. Y ella también estuvo en la defensa de Armin Lluchta. A ella a la que la conozco, ¿por qué? Porque la he visto en la lucha por los derechos humanos. Los otros 6 no los conozco, más que por algunas referencias, entonces mal podría opinar en este momento de los 6 restantes, que según sabemos, todos son del MAS, ¿no? Por ejemplo, la señora Luisa Antonia Chipana fue una de las primeras en inscribirse y Herbol, o no sé qué medio la entrevistó, o ANF, y le preguntaron si había habido fraude electoral, y ella dijo que no, que habría que averiguar, pero que sí ha habido golpe, ¿no? Entonces ya te das cuenta a partir de ahí el criterio que tiene. Eso es lo que te puedo comentar, Nicolás y Gladys. Pero además, Nico, el candidato que está ahí en el primero se ve, el señor Pedro Francisco Calizaya, creo que ha sido parte de la administración pública, si no me equivoco. Sí. No sé en qué documento se lee que ha trabajado en una entidad pública, Manuel. Sí, juez creo que ha sido. Entonces sí tiene pues relación directa, ¿no? Con la función pública. Entonces... Y al parecer es uno de los favoritos, ¿no? Sí, parece que sí. En todo caso, si las 2 bancadas son fieles al voto popular, porque eso es lo que les hemos solicitado, que defiendan el voto popular, deberían haber recuperado esos 6 curules, ¿no? No sé por qué no lo estarán haciendo. ¿Será que el Tribunal Supremo de Justicia les ha puesto barreras? ¿Será que la Comisión de Ética del Parlamento les ha puesto barreras? Pero siendo tránsfugas deberían tener una acción más contundente estas 2 bancadas. Pero también les hemos dicho que prevengan nuevos casos de transfugio. 6 diputados es muy poco lo que hay, ¿no? Y realmente, si las 2 bancadas no hubieran salido los anteriores días, sus representantes de manera enérgica a decir que no va a haber acuerdo con el MAS, y si hubieran dejado pasar las cosas, probablemente ahorita, en medio de la confusión que el MAS quería generar, se estaría eligiendo un defensor que sería absolutamente azul, ¿no? Y eso nos preocupa. Entonces, esa es la situación en la que estamos. Y ahora si analizas, Gladys, lo que está pasando en los consejos municipales, el tema del defensor, y ves lo del Tribunal Supremo Electoral, ayer con la renuncia de la vocal Ángela Ruiz, si ves lo de la policía, no sé, esto es de terror, ¿no? Lo que está pasando con toda la institucionalidad, y realmente se está hundiendo por temas de corrupción, por temas de manipulación, la renuncia de la directora de la AHAM con denuncias muy graves que ha habido sobre prepotencia. O sea, el panorama está, como diría el Nicolás, la mesa está servida para hacer un buen comentario, ¿no? Sobre distintos temas. Uh-huh. Esto además, Manuel, provocaría varias cosas, ¿no? No simplemente que la gente ya no cree en las instituciones, sino que también el MAS entraría con más fuerza en muchos lugares, ¿no?
o se estaría apropiando lo que está queriendo pasar en algunos consejos municipales, ¿no? Donde el MAS está maniobrando para quedarse con el poder y tomar varias decisiones, ¿no? Por un lado. Y por otro lado, Manuel, ¿qué pasaría en el caso de que definitivamente el MAS, no sé, compre votos, que podría ser una de las posibilidades debido a la oposición, compre votos, y decida elegir un defensor del pueblo que les conviene, como lo que ha ocurrido con la señora Cruz y su antecesor? ¿Qué pasaría con la Defensoría del Pueblo ante los ojos de la población? ¿Cómo quedaría el MAS ante los ojos de la población? Y teniendo en cuenta, sumado a esto, que en pasadas semanas ha habido un grupo de ciudadanos que ha elegido a 3 defensores del pueblo ciudadanos, que ha sido nominado mediante voto en las redes sociales, ¿no? Hay 3 representantes de Occidente, los Valles y de Oriente, ¿no? Como defensores del pueblo, que claro, no tienen ninguna legalidad, pero sí apoyo de cierto sector de la población, no político, ¿no? ¿Cómo ve usted, Manuel, este panorama? A ver, vamos por lo último entonces, ¿no? Si se han elegido 3 defensores en redes sociales, está bien, nos parece democrático, pero no tiene ningún efecto legal, digamos, como quisieran las personas de las redes sociales. Por el otro lado, genera también una especie de paralelismo a instituciones que ya existen, por ejemplo, la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, que tiene como función precisamente la defensa, y con Amparo Carvajal se ha demostrado la defensa de los derechos humanos, de los perseguidos políticos, etcétera, etcétera. Entonces, puede ser como no. Ahora veremos qué acciones desarrollan estos defensores electos por redes sociales, porque una cosa es querer ser defensor y otra cosa es asumir la defensa, que no solamente es presentar un memorial frente a un juez, ¿no ve? Porque eso lo puede hacer cualquier abogado, todos los abogados hacen eso, ¿no? Sino que aquí se trata de cómo articulas la lucha por la defensa de los sujetos o sectores sociales contra el Estado, ¿no? Y no basta solamente, como te digo, firmar un memorial pidiendo libertad o haciendo alguna acción. Es más compleja la lucha por los derechos humanos. Hay que estar con esa población, hay que vivir a su lado, hay educación, reivindicación de derechos, etcétera, etcétera. ¿Qué pasaría si el MAS controlaría la Defensoría? Bueno, volveríamos a lo de antes, ¿no? Prácticamente esta ventana, esta posibilidad que se ha abierto de que desde el Parlamento se puede elegir un defensor en la línea, digamos, de la primera defensora del pueblo, la periodista Ana María Romero, en la línea de Waldo y de Rolando Villena, se quedaría frustrada. Pero ya hemos tenido defensores, este último del MAS, entonces casi no habría ningún cambio, ¿no? Ahora, el problema que tú mencionas, que es grave, es esta intención de fracturar, por ejemplo, a las fuerzas políticas en los consejos municipales y en la Asamblea Legislativa. Es decir, no es solamente una maniobra política como alguien podría verlo. No es solamente que el MAS puede comprar un voto de un concejal, o no es solamente que el MAS pueda comprar a diputados, sino que eso tiene un efecto político mucho mayor porque cambia la correlación de fuerzas. Y la correlación de fuerzas no es divina, ¿no ve? Sino que la correlación de fuerzas ha sido dada por el pueblo en el acto electoral. Es el soberano el que ha dicho que gane Luis Arce, pero no me da la gana que el MAS tenga 2/3, así de clarito. Entonces, muchos consejos municipales ha elegido fuerzas mayoritarias, ya sea el señor Arias o la señora Copa, pero si el MAS, por la vía de estas pugnas, la comprar conciencias, volver a las personas tránsfugas políticamente, si tomara estos espacios, es un grave atentado a la democracia, ¿no? Y ahí entra de nuevo el CONAD, entramos nosotros, porque esos atentados a la democracia son muy peligrosos, tanto para los sectores de oposición, que quedan en absoluta fragilidad, ¿no? Pero por el otro lado se instaura en el país una cultura de la compra, de la traición, de la prebenda, del transfugio, lo cual pues no es bueno para el sistema político, para el sistema democrático,
no es bueno, Gladys, ni como ejemplo para nuestros hijos, ¿no? Entonces, ¿te imaginas que podamos justificar y decir que el MAS obtuvo 2/3 en la Asamblea Legislativa por su brillante capacidad de maniobra, cuando en realidad seguramente habrán circulado miles de dólares? O sea, es el peor mensaje que se podría dar. Y es un golpe directo democrático, es un golpe a la democracia, a la correlación de fuerzas del soberano, y por eso es que es tan importante esta elección o este empantanamiento que se va a producir el día de hoy. Tiene consecuencias políticas y sobre eso tenemos que estar como haciendo seguimiento, ¿no? Y ustedes los periodistas, pues por supuesto que están ahí en la primera línea, ¿no? Para ver que esto, cómo va a evolucionar y hacia dónde va a ir. Al parecer, don Pedro Callisaya fue vocal de la Sala Civil Primera del Tribunal Departamental de Justicia, Así es. ¿no, Sí, Manuel? sí, y ese es el otro tema, ¿no? ¿Un juez puede postularse para defensor del pueblo? Parece que sí, ¿no? Pero no debería hacerlo. Además, yo te pregunto, Nicolás, ¿cuál es la visión, cuál es la percepción que tenemos sobre los jueces en este momento? ¿Es el sector más ético? Es como decir que un policía se haga cargo de la defensoría del pueblo. Las dudas van a nacerte al por mayor, ¿no ve? Y más si ha trabajado en DIPROVE, digamos, ¿no? Entonces, los jueces no garantizan la lucha por No, los pero derechos solo, humanos. solo el hecho, Manuel, de que quién nombra a los jueces, no solo ese hecho, ¿no? Sí, además el control, y esto la población lo tiene que saber. El MAS, así como Miriam dice que está a punto de controlar algunos consejos, el MAS ha fabricado una línea de control de todo lo que es la parte normativa. Entonces, controla las facultades de derecho, o sea, los agarra a los abogados desde que están en la universidad. Controla centros de estudiantes, controla carreras, facultades, y de ahí el MAS es una maquinaria, ¿no? De ahí los promueve para que sean notarios. Entonces, todos los notarios están a favor del MAS, son del MAS, controlados por el MAS. Luego maneja todo lo que son los fiscales, ¿no? Que en la actualidad son los acusadores, pero además son el arma favorita del gobierno para instaurar procesos, hacer persecución e incluso, aquí va lo importante, para arremeter contra los jueces, que en algunos casos quieren mantener cierta independencia o no necesariamente respetar lo que los fiscales dicen. Entonces, tienes fiscales que están deteniendo jueces que los procesan o los acusan de haberse apartado de los requerimientos fiscales. Luego controla a los jueces, ¿no? A toda la gama de los jueces, controla a las cabezas de los órganos, a los magistrados, controla el Poder Judicial, o sea, en su totalidad, controla el Ministerio de Justicia y por supuesto que en toda esta cadena ha controlado la Defensoría del Pueblo y le encantaría más controlar, por ejemplo, la Asamblea Permanente de Derechos Humanos. Con eso controlaría toda la línea, ¿no ve? O sea, todo el sistema, todo el abanico judicial estaría controlado por el MAS y eso se llama tiranía, a eso se llama autocracia, a eso se llama control monopólico de la justicia, y eso por supuesto que rompe el Estado de Derecho, lo que dice la Constitución, y por eso mismo la lucha por estos pequeños espacios donde se puede ir a pelearle al MAS y donde debería imponerse la democracia es muy importante. Por eso yo me he postulado Nicolás y Gladys, porque había que destacar estos elementos y la única manera que tienes de hacerlo es entrando ahí a dar la pelea, aunque te saquen al principio, pero creo que mi incursión ha servido para conocer, por ejemplo, la composición de las comisiones, lo que han hecho las bancadas, y bueno, y finalmente también la anterior semana, en estos días, hemos sacado un comunicado como CONADE, advirtiendo que no vamos a aceptar que las bancadas traicionen el voto popular. Creo que ha habido una reacción en esa dirección, pero no basta eso, veremos qué es lo que pasa el día de hoy. Estamos conversando con Manuel Morales Álvarez. Manuel, ¿cuál debería ser el mecanismo de selección, de elección al defensor del pueblo? Porque mientras participen políticos, indudablemente aquello va a
generar polémica. Además, Así la es. gente ya no se cree que aquello es transparente. ¿Cómo deberíamos elegir al defensor del pueblo? ¿Cuál debería ser el mecanismo? Sí, la misma gente ha dado la respuesta, Nicolás. Lo que dicen es que debería ser elección directa del soberano al defensor, es decir, elección popular. No, se presentan por fórmulas o por planchas, lo que tú quieras, o en cada circunscripción y una circunscripción nacional, y elegir ahí al defensor por voto popular, no en manos de los parlamentarios. Ese ha sido el peor error que se ha cometido con esta nueva constitución, lastimosamente. A futuro habría que modificar eso, pero la solución está en eso, porque ningún político va a calificar independientemente los méritos de las personas. En este caso, por ejemplo, te has dado cuenta que ni el CV se ha querido meter a hacerle las preguntas a la comisión. Y en la comisión han elaborado sus preguntas de manera improvisada, como Amparo Carvajal dijo, preguntas muy sencillas, respuestas muy simples, ¿no? Pero además no tenían un baremo, y eso en términos académicos, científicos, es muy importante. Cuando tú haces un cuestionario, tienes que tener las respuestas. Eso se llama el baremo, ¿no ve? Estadísticamente testeado, ¿no? Validado. Entonces, la persona va dando respuestas y tú no llenas pues un cuadrito, cumple, no cumple, o excelente, bueno, regular, malo. Tienes que tener un baremo que te permita hacer la calificación lo menos subjetiva posible, y luego pues la persona obtendrá su puntaje y luego se podrá definir en base al puntaje el lugar que ha ocupado. Entonces, esta comisión también ha cometido un crimen y ha sido dejar a la libre discrecionalidad de los diputados y senadores, que en su mayoría eran masistas, la posibilidad de decir este cumplió y este no cumple, entonces este fuera, este adentro. Yo creo que son errores que ojalá los diputados y senadores de oposición estén aprendiendo. Hay que tomar medidas urgentes después de esto. Uno es la recomposición de esta comisión mixta, que tiene que tener una presencia con participación real de la oposición, no con más de 2/3 a cargo del MAS. Y hay que pensar seriamente si en algo va a servir que se estanque, por ejemplo, esta elección, de que el próximo defensor del pueblo, no importa que tardemos unos años, sea electo por el voto popular y ya no por los parlamentarios. Pero aquello pasaría por un cambio de la norma, ¿no? Tendría que ser así. Sí, es lastimoso eso, ¿no? Porque es complejo y bueno, pero hay también otra salida, ¿no? Y es que en los próximos años surja pues una nueva fuerza política que vaya a la modificación, primero que gane el gobierno, sea excluido el MAS, se vaya a la modificación de la Constitución, y esas cosas se pueden hacer también, depende de la velocidad de los cambios políticos, ¿no? Pero ahora con la experiencia que tengo, si solamente vamos a estar en la calle, no vamos a lograr resultados concretos. Hay que nomás sacarlo al MAS del gobierno, y eso pasa porque desde la sociedad civil discutamos pues una nueva alternativa. Bueno, pero ese es un nuevo problema que le agregaríamos a los muchos problemas que ya tenemos. Claro, y surgirá un nuevo grupo político, un nuevo partido político. ¿Habrá esta posibilidad? Yo lo veo muy lejano. Y en algún momento también, bueno, pues hace bastante tiempo hablábamos con Nico y decíamos, tendría que sí surgir un nuevo partido político que le haga frente al MAS. Y igual dudábamos, ¿no? Y yo estoy en las mismas, ¿no? Dudo que exista, porque claro, hemos llegado a un momento donde cada quien ve de salir o quedar bien ante el resto, ¿no? Y no está viendo un conjunto, un todo, ¿no? Y creo que esto continúa todavía así, y esto tal vez va a evitar que surja un nuevo proyecto político diferente. Sí, tú lo estás planteando con claridad, ¿no? Ese es el pensamiento ahorita de un sector de la población, pero te cuento que hay otro sector, ¿no? Que dice, seamos responsables, no permitamos que el MAS nuevamente gane las próximas elecciones. Ni el MAS disfrazado como Evo Morales o el MAS disfrazado como Luis Arce, porque cada uno de ellos te van a venir a plantear la misma historia, ¿no? Pero es muy complejo lo que estamos analizando,
Y yo creo que hay que darle esa posibilidad a aquellas personas que realmente quieran dar ese salto, ¿no? Es complejo, muy complicado, además con una oposición tan dividida y con tanta descrédito histórico, ¿no? Que tiene. Pero lo que tú dices es cierto, Gladys, será nueva gente, ¿no? Serán las Sí. personas emergentes los que harán pues ese salto, ¿no? En su debido momento.